Saludos amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ojo Público, que es una plataforma muy importante de investigación periodística, ha destacado en las últimas horas el hecho de que la explotación de petróleo, que tiene una antigüedad de más de 50 años en la Amazonía y en la exploración tiene más de un siglo, está causando serios daños a la vida de los pueblos de la Amazonía. Allí en las poblaciones rurales por donde pasa el oleoducto, se ha producido a lo largo de todo este tiempo la contaminación de las aguas. No solamente que afectan y llevan hasta el punto próximo de la liquidación vital a la ictiología, a la población de peces, a la flora y a la fauna, también está alcanzando a la población humana, la que tiene que consumir las aguas de los ríos, de las quebradas. Y esto realmente no es poco ni en corto tiempo. A esto se suma que la alarma se despierta a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta por parte del Estado, que maneja de alguna manera la explotación petrolera, por parte de los organismos privados, de las empresas privadas que también explotan nuestros recursos naturales, como en este caso el hidrocarburo, el petróleo, que no han respondido con mayor atención, solamente pensando en sus bolsillos o mayormente en sus bolsillos, frente a las situaciones dramáticas que ocasiona la ruptura de un tramo del oleoducto no peruano. Que se hagan las investigaciones para poder disolver lo que se dice que estas han sido acciones generadas por el hombre a propósito por las manos de los pobladores de las zonas rurales, de los pueblos indígenas, o es una ruptura producida por el desgaste, por los años de tanto uso que tienen los tubos, las tuberías del oleoducto norperuano, que se dilucide eso, pero le dan cuerpo y posibilidades a la manipulación de algunos organismos no gubernamentales que están detrás de esto, ¿no? La comodidad remota de las ONGs, de los promotores de las ONGs principales en el mundo, pues hace que se actúe sin pensar en los efectos nocivos para la economía de los pueblos y comunidades que habitan en las cercanías de las zonas de explotación petrolera y del país mismo. ¿Qué efecto tiene las paralizaciones que son promovidas en estas protestas? Porque de alguna manera las poblaciones exigen que se pare con la contaminación, que haya una intervención por parte del Estado o de las empresas que explotan el petróleo por por darle un saneamiento a las aguas de cochas y quebradas y también de los ríos hasta donde llega el petróleo extendido, el crudo, que se extiende matando tanta vida que hay allí. A esto realmente también hay que agregar la manera tan indiscriminada en que se utilizan las aguas de los ríos para extraer oro, la explotación aurífera, que con los elementos químicos que emplean en estas dragas que se ingenian para construir hasta pequedragas, que son dragas, plataformas pequeñas empujadas por pequepeques, por motores de baja velocidad y de baja potencia. Todo esto sigue siendo un elemento pasivo, pero también tiene un efecto tremendamente contrario sobre la vida de las poblaciones urbanas y rurales de la Amazonía. Esperamos que el Estado, a través de los gobiernos, intervengan para poner fin a esta situación de la explotación del petróleo en la Amazonía. Nosotros vamos a hablar sobre estos temas luego de este corte de anuncios comerciales, este paréntesis para nosotros y este paso a nuestros anuncios.
Y en esta fracción del programa vamos a conversar con Leo Valles Cárdenas, un joven de Contamana que cumple ahora mismo una labor promotora pidiendo a la Defensoría del Pueblo a nivel nacional que intervenga para instalar en Contamana una oficina de la Defensoría del Pueblo. Y esta idea es realmente interesante. ¿En qué consiste esto, Leo? No, Raúl, gracias por la oportunidad que me brindas en tu programa. Y específicamente lo que usted dice, ¿no? Hemos socializado esta iniciativa con la población, hemos estado en la plaza y en otros lugares y ellos lo han tomado bien, ¿no? Esto surge a través de lo que Contamana ha vivido en el tiempo, ¿no? A través de paros desmedidos, cerrando calles, pinchando llantas y nada pacífica, ¿no? Entre otras cuestiones más, creemos que la Defensoría del Pueblo va a poder asesorar este tipo de iniciativas de una manera correcta, ¿no? Y evitar excesos. Y este no es solamente un tema de Contamana. Esto se replica y se da en las ciudades, por lo menos las capitales de provincia de Loreto, y también en otras zonas rurales. Por ejemplo, ahora mismo los conflictos que hay por las exigencias de los pueblos indígenas en las zonas del corredor petrolero. ¿Qué respuesta ha encontrado usted en la Defensoría del Pueblo ante el pedido que está planteando? Bueno, he conversado con el jefe defensorial de Ucayali, ¿no? Vale recalcar que Contamana jurisdiccionalmente pertenece a Ucayali, ¿no? La Defensoría. Y él me ha dicho que él, bueno, no ve estos temas, sino que lo ve sus superiores. Y viene a ser la Defensora del Pueblo, obviamente, ¿no? Es verdad que estamos cerrando el año, el tema presupuestario ya se ha visto en el Congreso de la República, pero como iniciativa es buena. Para una respuesta positiva o negativa nosotros la necesitamos, ¿no? Pero yo creo que es un buen inicio para poder sembrar algo que se quiere cosechar, ¿no? Y Contamana realmente necesita una oficina aquí de la Defensoría. Sí, sembrar algo, sembrar paz, porque la Defensoría del Pueblo de alguna manera contribuye a tranquilizar los ánimos alterados y los conflictos sociales que se dan, ¿no? Esperamos que esto prosiga y que alcance en su labor promocional los resultados de implementar una Defensoría del Pueblo, por lo menos en cada capital de provincia. Usted está comenzando por Contamana y ojalá que la Defensoría del Pueblo de Loreto recoja esta iniciativa que surge desde Contamana y también requiera a la Defensoría del Pueblo, por supuesto, desde Lima, se implementen más oficinas en la región Loreto. Algo que es bien anecdótico que me ha pasado es que la Oficina Defensorial de Loreto no sabía si Contamana pertenecía a ella, ¿no? Entonces como que se peloteaba en ese aspecto. Eso más o menos nos quiere decir que Contamana, a los ojos de esta institución muy importante, está abandonada, ¿no? Y creo que la última vez que ha venido el defensor encargado de Ucayali ha sido por un conflicto que había tenido la UGEL con unos maestros. Desde ese momento hasta hoy no ha vuelto a venir. Y además sería un buen asesor para las municipalidades, porque se encarga justamente de velar y defender los derechos de los ciudadanos, ¿no? Para bien en este aspecto. Y no solamente con las municipalidades, sino también en situaciones que se presentan con otras instituciones del Estado, con la Policía Nacional y con la mismísima la participación del empresariado privado, ¿no? La Defensoría del Pueblo es una organización que intermedia bien. Muchas gracias, Leo. Muy bien, gracias, don Raúl. Bueno, vamos con nuestras recomendaciones. Se viene la Navidad, hay que regalar, pero hay que regalar con el corazón, con sentimiento. Bueno, el deporte tiene que ser de alguna manera un tema de nuestra atención, y es que han llegado a la finalísima de la Copa Perú en la rama femenina el equipo de Sporting Victoria, que este viernes, poco después del mediodía, perdió en la tanda de penales ante el Fútbol Club Melgar. Esa era una posibilidad
de llegar a la Liga 1 del fútbol femenino con el Sporting Victoria por parte de una representación de Loreto. Iquitos esta vez estuvo cerca de lograr este objetivo. Al término de los 90 minutos de juego, en un estadio en La Molina, en el distrito de La Molina, el partido estaba igualado 0-0, se procedió directamente al lanzamiento de penales y ahí el equipo arequipeño derrotó por 4-3 a la escuadra de Iquitos. El equipo femenino iquiteño quedó eliminado, pero le tiene una posibilidad el domingo para ver si logra el tercer lugar enfrentando al perdedor del segundo partido entre Ica y Cajamarca. El equipo que pierda ya va a jugar con el equipo del Sporting Victoria de Iquitos y vamos a ver si por un repechaje se llega a la Liga 1. Le quedan pálidas posibilidades, pero al fin y al cabo posibilidades, porque va a enfrentar al último lugar de la primera profesional o la primera del fútbol femenino, de la Liga 1 del fútbol de mujeres. Y por el otro lado, vamos a desear suerte a la representación de Comerciantes de Belén, Iquitos, Loreto, que representa a toda la selva del Perú en la finalísima de la Copa Perú. El cuadrangular de la finalísima se juega en el estadio de Villa María del Triunfo el domingo, 12:30, Comerciantes de Belén versus la escuadra de Garcilaso del Cusco. Esperemos la victoria del equipo que dirige Marcial Salazar Orbe. Vamos a un breve corte y seguimos con más. Amigos, la guerra entre Rusia y Ucrania, estas conflagraciones mundiales o en algunos puntos del planeta han tenido tremendo efecto sobre la economía de los países. Pero la guerra Ucrania-Rusia ha permitido el crecimiento del precio del petróleo a nivel mundial. El crudo se ha elevado en su precio por la demanda que existe. Rusia produce gran cantidad de petróleo, es uno de los grandes productores mundiales de petróleo. Al no vender su producto, pues los precios se elevan en el mercado. De alguna manera nos beneficia aquí en Perú, porque el crudo que se extrae de la Amazonía y de algún otro punto del país también eleva su precio en el mercado mundial. Y esto beneficia aquí en Loreto, al momento de hablar de las regalías que le corresponde al Estado en nuestra región. El gobierno regional, las municipalidades, las universidades, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía reciben dividendos del canon petrolero. ¿Sí? Y bueno, por ese lado hay que pensar que puede beneficiarnos, pero al final el beneficio es menor. ¿Por qué? Porque tenemos tomadas algunas bases, estaciones del oleoducto norperuano que pasa por la Amazonía. Y estas protestas significan que se paralizan las explotaciones, se paraliza la venta del crudo y también se disminuyen las regalías que corresponden por canon petrolero para nuestra región Loreto. Pero esta situación de la contaminación del agua es algo que tiene que preocuparnos. Hablábamos hace algunos momentos del crudo de petróleo, cómo se extiende por roturas originadas por el uso u originadas por manos intencionalmente humanas, afecta la vida de la población. También la minería ilegal, la clandestina, también afecta. Yo recuerdo, y voy a hablar con alguna propiedad, que debemos proteger al agua, sí, al elemento agua. Y recuerdo que hace aproximadamente 10 años tuve la suerte de participar, invitado por el gobierno de Corea del Sur, a un foro mundial que se desarrolló en la localidad de Hwacheon,
al norte de Seúl, allí en el continente asiático, donde llegamos de diversos puntos del planeta, de los 5 continentes, donde hay ríos emblemáticos, para hablar sobre la vida en las poblaciones ribereñas del mundo. Y a mí me tocó hablar sobre la vida ribereña en los pueblos de la cuenca del Amazonas, no solamente del río Amazonas, sino de Ucayali, del Marañón, del Huallaga, del Napo, del Yavarí, que tienen directamente una incidencia definitiva en la actividad económica. Propusimos en ese foro el cuidado con la intervención de los países más poderosos económicamente de las aguas, de este pulmón mundial que llamamos que es la Amazonía, ¿no? Muchos dicen que el agua es un recurso infinito. No, el agua es un recurso finito. Está loco, me dirán por allí. En el Amazonas, las aguas de la Amazonía no se van a acabar nunca. Estamos hablando de momento. El deterioro de las aguas, la depredación de bosques, el cambio climático nos conduce a eso. Un ejemplo, las playas en la Amazonía se extienden por muchos meses, más allá de lo previsto. Y esto nos debe llevar a la reflexión. Mi experiencia en más de una oportunidad como expositor mundial en este foro realizado en Corea del Sur hace algunos años me lleva a esta invocación. Más allá de los manejos de las ONGs, yo lo digo con la seguridad de la experiencia vivida en el recorrido que tuve por la Amazonía. A lo largo de muchos años he recorrido de punta a punta la Amazonía y esto me permite hablar así. Hay que cuidar los recursos naturales. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches.